Sí, buen día a todas y todos. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla para poder proyectar la información que vamos a disertar. Está un poco lento. Le recuerdo, profesora, que tiene 20 minutos, ¿no? para la exposición, así que con mucho gusto la escuchamos. Perfecto, ya tengo el audio. Muy bien, muy buenos días a todas y todos. Primeramente quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales por crear estos espacios que permiten la reflexión y sobre todo el intercambio de ideas. La ponencia se titula La radiografía de los partidos políticos en América Latina del 2000 al 2024. Su servidora, Cristina Abril Moreno Hernández, formo parte de la red de politólogas No Sin Mujeres de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y también soy directora del Comité Estatal AMESIP Guerrero. Bien, parte de esta ponencia surge de las siguientes inquietudes. ¿Cuáles son las condiciones de los partidos políticos en la actualidad en América Latina? ¿Existen nuevos partidos políticos en la arena electoral latinoamericana? ¿Cómo influye el número de partidos para garantizar la democracia? ¿Cómo evoluciona la participación en el periodo electoral del 2000 al 2024? Estas inquietudes surgen, ¿no? Porque los últimos estudios se están enfocando en esta parte de la crisis de la democracia, cómo la democracia se está erosionando, y en esa cobertura me surge a mí, ¿no? Esa necesidad de saber y qué pasa con los partidos políticos, ¿no? En estos momentos. Asimismo, respaldo todas estas inquietudes en una de las obras de Peter Mayer, ¿no? Que se titula Gobernando el Vacío, donde plantea que existe, ¿no? Este distanciamiento entre dos actores muy importantes para la estabilidad y la configuración del sistema político, como verán los actores políticos y la ciudadanía vinculada a la participación. ¿Qué tanto, cómo se va generando este vaciamiento, este distanciamiento entre estos dos actores principales? El trabajo que realiza Mayer lo plantea y analiza bajo estas tres variables, que son el porcentaje de participación en los procesos electorales, la volatilidad y el número de afiliados de los partidos políticos. Lo que intentamos hacer fue desarrollar estas tres variables en el contexto de América Latina. Parte de la metodología de este trabajo de investigación pues es un enfoque cualitativo y comparado, ya que nos va a permitir realizar una descripción, un análisis profundo para conocer detalladamente y explicar, ¿no? Cuáles son las condiciones de este objeto de estudio que tenemos, que son los partidos políticos en la actualidad, debido también al estigma que logra identificarse, ¿no? En los diferentes regímenes. El diseño de este trabajo es totalmente descriptivo, tratamos de interactuar con los datos obtenidos que nos permitirán realizar inferencias finales. En cuanto a la recolección de los datos específicos, se acudió a los organismos electorales administrativos de cada uno de los países, asimismo a las páginas oficiales, el portal web de los diferentes partidos políticos. Y también, ¿no? Surge toda esta investigación por las cifras, porque uno de los datos que nos comparte Latinobarómetro en 2023 y de las preguntas que realiza la ciudadanía entrevistada es: ¿los partidos políticos funcionan bien? Y el 77% de la ciudadanía en la encuesta pues plantea que estar en desacuerdo, ¿no? Hay un problema con los partidos políticos y se refleja en estos indicadores. Ahora, la estructura de este trabajo, ¿no? Primeramente abarcamos un marco referencial para identificar el concepto, los diferentes términos, propuestas, para tratar de comprender qué es un partido político por los diferentes autores, Giovanni Sartori, Duverger, Peter Mayer, Newman, Panebianco, ¿no? ¿Cuáles son las principales atribuciones de los partidos políticos? Y también una mención de la tipología de los partidos políticos. Ya nuestro segundo apartado pues habla, ¿no? De la aplicación de estas tres variables que contemplan Mayer en su obra, que es el número de partidos políticos,
la participación ciudadana en los procesos electorales, la volatilidad en América Latina y la afiliación de los partidos políticos en América Latina. Bien, ¿qué es un partido político? Con la parte del concepto, ¿no? Esta parte teórica, pues Giovanni Sartori plantea que es aquella organización que se involucra en las elecciones y que tiene, ¿no?, la posibilidad de colocar mediante las mismas a sus candidatos a cargos públicos. Para Daum, un partido político es una coalición de personas que persigue el control del aparato de gobierno mediante medios legales, ¿no?, a través de las elecciones. Para Weber es un proceso de socialización, descansando en un reclutamiento formalmente libre que tiene por fin proporcionar a sus dirigentes dentro de su asociación y asimismo determinar probabilidades ideales o materiales en la realización de fines, objetivos o el logro de ventajas materiales en ambos casos. ¿Cuáles serían las funciones entonces de los partidos políticos? Crear políticas públicas, ocupar espacios de representación y tener una cooptación, ¿no?, de miembros para darle vida a su institución. Así lo sintetizaría. Ahora bien, ¿cuál ha sido la tipología de los diferentes partidos con lo que respecta a su evolución? Pues hemos tenido partido de notables, estructuras pequeñas que se activaron en un determinado momento, solo en ocasiones electorales, los partidos de masa, ¿no?, que ya con una estructura más permanente, con mayor actividad, y sobre todo aquí ya vamos a contemplar el concepto de afiliación y del número de miembros, ¿no? Ya el partido de cuadros pues va a evolucionar a identificar o cooptar perfiles de afiliados que tengan un impacto, ¿no?, una mayor capacidad de persuasión con lo que respecta a el trabajo a desempeñar para fortalecer al partido político, ¿no? Y los últimos que son el catch-all party, ¿no?, los partido político atrápalo todos, que ya lo que importa es ganar la elección, convocar, cooptar a todas y todos los ciudadanos. En la parte de la tipología, pues también se incluye ya los nuevos partidos políticos que tratan de exaltar, ¿no?, sus diferencias respecto a sus competidores y aprovechar lo que consideren sus puntos fuertes para alcanzar y mantener, en su caso, pues cumplir con las expectativas del electorado. Y también ya tenemos el partido cártel, ¿no?, que es aquella asociación empresarial económica que trata de incidir en un partido político y una vez que llegan al poder, pues tienen un beneficio, ¿no?, a partir de la distribución de los recursos o ciertas concesiones que les proporcionarían a ese sector empresarial. Ahora bien, vamos a entrar a la parte de los datos. Aquí podemos ver una gráfica del número total de partidos políticos que tiene cada país. La línea azul que podemos visibilizar habla del total de partidos políticos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que depende de las reglas del juego de cada uno de los países, el número, ¿no?, que configura este sistema de partidos. Pero la línea roja, que creo que es la de mayor interés en este caso para nosotros, nos va a marcar los partidos políticos que tienen representación en la Cámara Baja. Es decir, en Argentina tenemos 49 partidos políticos, ¿no?, a nivel nacional, pero solamente 16 son los que tendrían validez, porque son los que tienen representación en la Cámara Baja. Ahora bien, es de esa manera lo que muestra este gráfico, pero también otro de los fenómenos que logramos identificar aquí, tenemos ya independientes, es decir, que tenemos políticos de representación al curul, se declaran independientes. Tenemos el caso de Ecuador, Honduras, Panamá, y esto es importante mencionarlo porque es parte, ¿no?, del reflejo de cómo también los actores han utilizado a los partidos políticos como una vía de transporte para llegar al poder y después se declaran independientes. En el caso cubano, pues está, de acuerdo a la información obtenida, tenemos 29. Lo quise plantear, de verdad ahí considero que hace falta llevar a cabo un estudio de manera particular en cada uno de los países. Los datos son los que nos muestran, pueden ser que sean opositores, puede ser que sean parte, ¿no?, del partido principal, ¿no?, del que contiene la fuerza principal en estos momentos,
pero ahí están, ¿no?, los señalamientos y los datos que nos proporcionan las cámaras bajas de los diferentes países. Ahora bien, con lo que respecta al porcentaje de participación en América Latina, nosotros contamos por regiones. Aquí presento las cifras que corresponden a la región norte, Canadá, Estados Unidos y México, por ejemplo. En el caso de Canadá, únicamente logramos obtener, ¿no?, el porcentaje de participación de estos 4 procesos electorales. ¿Qué podemos observar? Que hay una estabilidad con lo que respecta al porcentaje de participación, ¿no? No hay una caída, no hay un declive. En el caso de Estados Unidos hay un aumento considerable del 2000 que tiene 54.3% de participación al 2024 con 63.5%. Ahora bien, su más alto porcentaje de participación está en el año 2020, ¿no?, con la llegada de John Biden y el Partido Republicano, y pues contradictorio un poco, ¿no?, porque vuelve es el proceso electoral que va a impedir la reelección de manera consecutiva a Donald Trump, y que en este proceso electoral que acaba de pasar, ¿no?, es el retorno del partido con el Partido Demócrata con Donald Trump. Ahora bien, en el caso mexicano, de acuerdo al porcentaje de participación en estos 5 procesos electorales, podemos ver, ¿no?, que el más alto pues se encuentra en el que es cuando por primera vez gana un partido político distinto, ¿no?, que va a permitir la alternancia y la transición en el caso mexicano, con el 63.7% de participación. La siguiente cifra más elevada en el caso mexicano es el retorno del Partido Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto en 2012, y el porcentaje también que va a continuar en esa línea de manera consecutiva sería la de este año, con la llegada de la primera mujer presidenta al poder, Claudia Sheinbaum, por parte del partido político Morena, donde el porcentaje de participación es del 61.04%. En el caso de América Central, no podríamos decir que se mantiene la misma estabilidad que la parte de América del Norte, porque vamos a encontrar países que efectivamente hay un declive de manera considerable, como va a ser el caso de Dominicana y Puerto Rico. En el caso de Haití, que en el 2006 tiene el 59.26% de participación, y que en el último proceso electoral en el cual se encontró el dato del 2016, pues ya no, es una disminución considerable, porque se mantiene 11%, pero a lo que voy, y es importante señalar, pues que nos habla de esas crisis, de esas coyunturas políticas que impactan, ¿no?, en la participación ciudadana, como lo señalan los datos indicadores de estos países. Por ejemplo, en República Dominicana del 2000, que se tenía el 76.14% de participación, al 2024 hay una disminución considerable, ¿no?, más o menos del 20%, al mantenerse con 54. En el caso de Puerto Rico, de igual manera, del 2024 tiene un 81.57% de participación, y el 2020 hay una caída considerable de más del 30%, porque la participación que se obtuvo fue del 50.02%. Es decir, en América Central hay países, ¿no?, que presentan ciertas dificultades. La cifra lo demuestra, de manera particular en estos casos, y los de mayor estabilidad son Belice y Panamá. Es decir, no hay una alteración con lo que respecta a la participación. Si vemos el caso de Belice del 2003 al 2020, ¿no?, que tiene 79.51% al 81.86%. Es un aumento, un ascenso considerable que no genera inestabilidad. En el caso panameño, en la misma dinámica, en el 2004 tiene 76.88%, en el 2024 77.64%. Es decir, se mantiene estable la participación de la ciudadanía con lo que respecta a estos países. Ahora, en América del Sur, pues podemos ver, ¿no?, que existe un aumento considerable de la participación. En el caso de Argentina, Brasil, que va en ascenso,
significativo, y en el caso de Brasil, pues también logra mantenerse, porque en el 2002 tiene una participación, un porcentaje de participación del 79.53%, y en el 2022 con 79.48%. Podemos observar también una disminución, es en el caso chileno, que va del 2005, que y en 2020 de 55.64%. Ahora bien, en esta región, los países con mayor participación y estabilidad respecto al porcentaje obtenido en cada proceso electoral, pues corresponde a Paraguay, Uruguay y Brasil. Mientras tanto, en Bolivia y Ecuador logran aumentar de manera ascendente su activismo político por parte de la ciudadanía, considerando estable las cifras entre el periodo del 2000 al 2024. Hasta este punto podría decir que lo que plantea Meir, porque él realiza esto, aplica estas variables en el caso europeo, no tiene un impacto en el desempeño, ¿no? En el comportamiento, en el porcentaje de participación, por lo menos en el caso de América Latina. Sí hay un punto considerable en América Central, pero que no impacta, ¿no?, la estabilidad de la participación en estos países. Ahora bien, con lo que respecta a la afiliación partidista, es importante mencionar que de los países de América Latina tuvimos muchas dificultades para encontrar el número de afiliación de los partidos políticos principales. En este caso se tenía considerado no contemplar igual los partidos políticos que tienen representación en la Cámara Baja de cada uno de los países, pero fue imposible. Lo que estamos mostrando, vamos a mostrar en esta circunstancia, pues son los datos que se encontraron, pero repito, el 50% de los países de América Latina no proporcionó, diría yo, con lo que respecta a los datos por parte de los partidos políticos, ya sea mínimamente a su militancia, pero también a la ciudadanía, ¿no? Porque en algunos países, como los vamos a mostrar, presentan la proyección, ¿no?, de cómo ha evolucionado esta integración por parte de los afiliados a las instituciones partidistas. Ahora bien, tenemos aquí el caso de Canadá, donde solamente se encontró, por ejemplo, la afiliación de los partidos políticos principales, como es el liberal y el conservador. ¿Qué podemos observar? Pues es que existe una disminución con lo que respecta a la afiliación del Partido Liberal, ¿no? Pero también es relevante cómo se puede sumar a otro partido político y la consolidación de este caso. Ahora bien, también es importante señalar que existen más partidos políticos, pero los datos que fueron, ¿cómo les podría decir? Pues que nos han permitido conocer un poco, ¿no?, de la evolución e integración del número de afiliados, pues son por parte de los principales, de la información que nos proporcionan en este caso los partidos políticos de manera individual, pero también en algunos casos los organismos electorales administrativos. En el caso de la evolución partidista en Estados Unidos, de igual manera, podemos observar la evolución del 2000 al 2024 de los partidos políticos principales, que son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Podemos ver que se puede contrastar con los resultados del último proceso electoral, que no solo gana el colegio electoral, ¿no?, la mayoría de votos, sino también el voto popular, y esto puede ser visible en la escala o evolución lineal del Partido Demócrata, que es afiliados. Mientras tanto, hay un aumento grave con lo que respecta a los afiliados del Partido Republicano en 2021, con la llegada de John Biden, pero también hay un declive, ¿no?, con lo que respecta desinterés por parte de la ciudad. También ha caído, ¿no?, el número de integrantes de afiliación del partido político
Ahora, con lo que respecta a la afiliación partidista... Disculpe, profesora, ¿sí? Profesora, disculpe. Si usted, ahí me están diciendo, si nosotros, yo también lo escucho un poco entrecortada la conexión. Si tal vez me dicen apagando la cámara, tal vez se pueda escuchar mejor porque se escucha entrecortada, sí. Perdón, de acuerdo, he apagado la cámara. No hay problema, a veces pasa. Gracias, profesora. Sí, una disculpa, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, en esta parte, con lo que respecta a la afiliación partidista en Brasil, se contemplaron 11 partidos políticos. También decir, hay más partidos políticos en Brasil, pero fueron las cifras, ¿no? Que se encontraron únicamente de estos partidos políticos, y es lo que estamos mostrando. Y aún así, considero, pues, tienen validez, por lo menos porque nos permiten identificar 3 procesos electorales y cómo ha evolucionado la afiliación, ¿no? Por lo menos en 11 partidos de la configuración que se tiene en este caso. También que podemos identificar que los partidos políticos tradicionales, con mayor edad, ¿no? Con mayor vigencia, pues ya no, pues son los que tienen el mayor número de afiliados, pero no necesariamente es así. En el caso de Brasil se cumple, ¿no? Los partidos con mayor edad, ¿no? Que tienen 44 años, 19, 34 años ya en competencia, ¿no? Ya son partidos políticos, ¿no? Maduros, con experiencia, pues tienen el mayor número de afiliación, pero nos vamos a encontrar en otros casos que también vamos a tener nuevos partidos políticos, pero son que van a tener el mayor número de afiliados. No es un patrón que se tenga que mantener, ¿no? Esto va a ir acorde a las características y coyunturas de los diferentes países. En el caso chileno, son los datos que nada más se lograron encontrar de este año, que corresponden al 2024, perdón, ¿no? Donde podemos ver cómo el número de afiliados, ¿no? Y el partido, pues, con mayor respaldo en este momento es el Frente Amplio. Posteriormente sería Evolución Política, y así de manera consecutiva, ¿no? Lamentablemente no se logró contar con otros datos respecto a la evolución en otros procesos electorales para poder, ¿no?, verificar si ha disminuido o no, pero esto nos permite, pues, tener claro más o menos qué tanto activismo existe por parte de la ciudadanía para poder involucrarse, ¿no?, a formar parte de un partido político. En la gráfica de afiliación partidista en Paraguay, ¿no? Tenemos a los partidos políticos tradicionales, como es Asociación Nacional Republicana, identificado como Partido Colorado, Partido Liberal por más de 137 años, donde se puede ver también el ascenso de ciudadanos, ¿no?, que pasan a formar parte de las filas de estos partidos políticos, donde logramos obtener la información del 2002 al 2022. En la afiliación partidista se encontraron los datos de estos 4 partidos políticos, ¿no? Corresponden al año 2022, Suma y Revolución Ciudadana en 2016 y el Partido Sociedad Patriota en 2022, ¿no? Nos puede hablar también de ese cambio, un poco de transparentar la información con lo que respecta a los partidos políticos. En el caso de la afiliación partidista en Panamá, son resultados del número de afiliados del 2022, donde los partidos con mayor vigencia están consolidados al mantener con vida al Partido Revolucionario Democrático, que cuenta con 700,000 afiliados, más de 45 años en la contienda electoral, porque se fundó en 1979. Por su parte, el Partido Cambio Democrático, creado en 1998, con 26 años de vigencia, cuenta con 289,000 afiliados. Y el tercer caso, con mayor número, es el Partido Panameñista, con una edad longeva de 93 años, porque su creación es de 1931, y en la actualidad cuenta con
266.044 afiliados. En el caso de México, pues son datos, quiero decirles, de acuerdo al corte que se realizó en agosto del 2023 por parte del Instituto Nacional Electoral. Si bien podemos observar efectivamente, ¿no?, que va acorde a los resultados, que el partido con mayor afiliación, en este caso, pues es el partido político Morena. En la segunda posición se encuentra el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Cabe destacar que esto también, ¿no?, resaltar que estamos hablando de la afiliación de los partidos políticos, porque el Partido de la Revolución Democrática, de acuerdo a los datos, los resultados de este proceso electoral, pues pierde el registro a nivel nacional. Ahora, ¿qué es lo que hicimos al final? La idea era tratar de aplicar el trabajo que realiza Ingrid Wiesent con Peter May en el caso europeo, donde analizan los países, aquí yo agrego el año de la lista nominal de cada uno de los países, la lista nominal de electores y también el total de miembros de los partidos políticos. Vamos a dividir el total de miembros entre electores para aproximarnos y saber qué tanto participación existe con lo que respecta a los ciudadanos, ¿no?, que tienen posibilidad de, y es la cifra que nos da. Existen huecos, lamentablemente, por la falta de información que se tuvo. Fue un problema, fue un desafío, pero es un problema también que es importante señalar, ¿no? Lamentablemente, hasta este momento, pues se mostró detalladamente los datos de la afiliación de los partidos políticos en los países de América Latina, por lo que es importante señalar que no se contempló el 100% del universo partidista que existe en cada nación, sino que la información se basa en los datos que se logró obtener en los diferentes partidos políticos, de los organismos administrativos y de algunas páginas oficiales o portales web de los partidos políticos. Manifestar la falta de información respecto a la afiliación, que es un dato el cual no se logró homologar, por el resguardo que existe hasta cierta información hacia dichas instituciones. Queda pendiente ya de parte con la volatilidad, es un trabajo que se está desarrollando. Asimismo, también el listado de los nuevos partidos políticos que se encuentran. El escenario, comparto parte de la bibliografía que se utilizó como referencia y sería todo mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Cristina. Muy, muy completo su análisis, su revisión, como bien dice, de los datos, ¿no?, brindados de estas variables tan importantes para comprender, ¿no?, el estado de las democracias. ¿No? Pienso que son datos muy importantes para analizar lo que se refiere a la estabilidad de las democracias y a la evolución de las democracias en nuestra América, diría, ¿no? Porque usted incluye a Canadá y Estados Unidos, entonces ya excede el marco de América Latina, ¿no es cierto? Me parece que su trabajo sería sobre América. Bueno, muchas gracias, doctora, y me viene perfecto para la presentación mía, que la voy a hacer bastante, porque a diferencia de la doctora Cristina, que habló de un universo amplísimo, yo me voy a referir solamente a dos partidos de reciente creación y en dos países, bueno, que comparten extensos periodos de violencia política, de conflictos armados, como es el caso de Guatemala y de Colombia. Entonces, seguidamente, bueno, me voy a referir, no voy a demorar mucho porque son dos partidos, es un trabajo de análisis comparado. A ver si puedo, voy a intentar compartir. Espérenme un minutito. Ay, ¿cómo era esto? Acá, compartir, sí. Ya les comparto, son los dos partidos que se encuentran ahora en el gobierno, ¿no? En el caso del partido Movimiento Semilla de Guatemala, que es un partido creado recientemente, bueno, con muy poca trayectoria. A ver, acá está. Perfecto. Y
Espero que los puedan ver. A ver, voy a ir al... Creo que se fue. Espero que puedan ver la... No voy a extenderme tanto en la presentación. Son dos partidos. A ver si me... Ahí está. Bueno, los nuevos partidos de las democracias latinoamericanas, Colombia Humana y el Partido Movimiento Semilla de Guatemala. Como ven, es muy corto el periodo histórico, el periodo que... la dimensión temporal, ¿no? La dimensión temporal. Porque son dos partidos recientes, ¿no? En el caso de Colombia Humana se inscribió como partido político recién en el 2021, a pesar de que tenía ya una trayectoria previa en las elecciones, pero bajo otra figura, como movimiento significativo de ciudadanos. Y después el Movimiento Semilla de Guatemala. Bueno, ahí dividí la presentación, ¿no? Estudiarlo en su estructura interna, pero también en sus comportamientos electorales y gubernamentales, ya que los partidos políticos, bueno, como bien dijo la profesora Cristina, se encuentran tienen su base social, no se encuentran en la sociedad, pero también forman, o su propósito es acceder al poder político del Estado, para eso se constituyen. Entonces, ver también los comportamientos gubernamentales, cómo influyen en la democracia, ¿no? En las democracias de Guatemala y de Colombia, y después, bueno, ir desarrollando una tipología de estos partidos de la nueva izquierda latinoamericana, que se consideran de nueva izquierda. Bueno, después voy a ir desarrollando el tema de por qué se habla de nueva. Bueno, nueva izquierda, que no es una cuestión tan original en los estudios latinoamericanos, sino que ya se habla de nueva izquierda, no ya desde el ciclo progresista que inició con el triunfo del movimiento Quinta República, ¿no? En Venezuela, y que se extiende hasta al 2015, más o menos lo ubican así en ese ciclo progresista. Nueva izquierda viene de ese ciclo, ¿no? Latinoamericano en el siglo XXI. Bueno, Colombia Humana, como les decía, es un partido reciente, obtiene la personería en el año 2021, aunque había participado ya en las elecciones del 2018 como grupo significativo de ciudadanos. Dentro de la legislación colombiana les permiten presentar candidatos a estas figuras, y Colombia Humana recién se constituye entonces como partido en el 2021 y tiene como antecedentes el movimiento progresista también, que gobernó Bogotá en el año del 2012 al 2015, ¿no? Gobernó la ciudad de Bogotá. El movimiento progresista, ¿no? Que antecede a Colombia Humana, ¿no? Tenía un plan que se llamaba Bogotá Humana, y bueno, después el grupo de Petro, que viene del polo democrático y de la izquierda democrática, podemos decir, en Colombia, conforma esta fuerza política, ¿no? Que hoy se encuentra en el gobierno, formando el pacto histórico, ¿no? En una coalición. Bueno, y después en Guatemala el movimiento Semilla, que surge como un grupo de reflexión en el año 2015 y obtiene su personería jurídica en el año 2018 y se presenta a elecciones en el 2019, al año siguiente, y después en el 2023 también, bueno, entra al balotaje y ahora gobierna en Guatemala. Bueno, ahí yo rescato el modelo originario de Pane Bianco, ¿no? Para analizar cómo surgen estos partidos. Siempre surgen desde el centro, ¿no? De la capital de la capital, en el caso de Colombia Humana, Bogotá, y en el caso de Guatemala también la ciudad capital, Guatemala, y tienen la mayor representación también en esos distritos urbanos, ¿no? Que concentra la mayor cantidad de los electores. Bueno, con respecto a los triunfos electorales y reformas gubernamentales, ambos partidos, ¿no? En el caso de Colombia Humana triunfa en la primera elección, en la primera vuelta presidencial sería, con el 40% de los sufragios, y después en la segunda, ¿no? Porque no consiguió la mayoría, ¿no? Absoluta, entonces va a una segunda vuelta donde obtiene, sí, un 57%, pero muy
con la competencia ¿no? Es un escenario muy competitivo, ¿no? Por la distinción, por la diferencia de porcentaje de votos entre la fuerza política que llegó al gobierno y la oposición, ¿no? En el caso del Movimiento Semilla, no. Si bien no triunfa en la primera vuelta, en la primera elección, obteniendo en un escenario muy fragmentado, y es difícil hablar de sistema de partidos también en Guatemala. Bueno, yo tendría que profundizar en eso, pero es un escenario muy fragmentado, con fuerzas políticas pequeñas, digamos, muy fragmentado, y fuerzas políticas que se conforman en torno a candidaturas. Entonces, obtiene el 16% y la primera fuerza obtiene el 21%, ¿no? Pero en una segunda vuelta, el Partido Movimiento Semilla se consolida, ¿no? En la adhesión electoral. Las elecciones legislativas, en el caso de Colombia, no son concurrentes con las presidenciales y obtiene una mayoría relativa, pero en la Cámara de Senadores tiene mayoría, pero en diputados no. El pacto histórico, ¿no? Colombia Humana, en esta coalición, pacto histórico, que está formada por otras fuerzas políticas de izquierda, ¿no? Pero fragmentado, ¿no? También el escenario político de izquierda en Colombia. Y en Guatemala tiene minorías, ¿no? 12%, siendo la Unión por la Esperanza la primera fuerza que tiene mayoría, la oposición, ¿no? Tiene mayoría en el Congreso unicameral de Guatemala. Bueno, el pacto histórico logra aprobar la mayoría en ambas cámaras y logra aprobar varias iniciativas en su primer semestre. En el caso de Guatemala también, bueno, y también logra aprobar ahora recientemente una reforma estructural, en el caso de Colombia Humana, la reforma de las pensiones, ¿no? Que hacía de la década de los 90, que es similar a lo que pasó en América Latina, ¿no? Con las reformas de mercado, como la seguridad social siempre es un objetivo, podemos decir, de estas políticas de reducción del Estado, de reducción de la seguridad social, de las políticas sociales, ¿no? Entonces, en la década del 90 había pasado eso se había privatizado, tenía una estructura de mercado de capitalización individual y ahora modificaron eso para ese sistema de la seguridad social, ¿no? En Colombia, que es visto como el partido, como la coalición pacto histórico, como un gran triunfo dentro de las reformas estructurales propuestas, ¿no? Para consolidar políticas sociales, ¿no? Para revertir esa privatización, ¿no? de lo que tiene que ver con lo social, en este caso específico con la seguridad social. Bueno, en Guatemala también, en Guatemala, digamos, el partido logró aprobar importantes proyectos, ampliación presupuestaria, también destacan varios logros, ¿no? Como su inversión en salud, en educación, el programa de lucha contra la corrupción, también favorecer a las clases pasivas del Estado, incrementándose las pensiones. Son varios logros que es muy corto el periodo de gobierno, todavía no cumplió un año, ¿no? El periodo del Movimiento Semilla asumió en enero y después de bastante traumático también fue la asunción a la presidencia, ¿no? De esta nueva fuerza política. Bueno, con respecto a la democracia en estos países, bueno, si uno toma la base de datos de Freedom House, una de las bases de datos, pues puede tomar otras como variedades de la democracia, ¿no? Que califican a los regímenes políticos a nivel global. Bueno, es considerado Colombia como un país dentro de lo que ellos consideran un país libre. Bueno, después se puede discutir esta cuestión de libre, parcialmente libre, ¿no? Toda esta clasificación que hacen entre la democracia electoral y democracia liberal, que son un poco esas dos, ¿no? Esas dos categorías que utilizan, democracia electoral y democracia liberal. La base de datos Freedom House, variedad de la democracia también, ¿no? Para señalar dos muy conocidas. Después, bueno, hay otras que se pueden incorporar. Como es el proyecto Polity Project, bueno, creo que es otra, ¿no? Pero estas dos son muy conocidas, ¿no? Freedom House y variedad de la democracia.
y califica a Colombia como un país libre, pero ¿cuál sería el problema en Colombia? El tema de las organizaciones armadas, que la violencia contra candidatos locales provenientes de grupos armados, lo que limita la jurisdicción estatal y las organizaciones ilícitas, ¿no? Y calificando como democracia electoral. Y en el caso de Guatemala es más preocupante porque, bueno, podemos decir que el Partido Movimiento Semilla suma en un contexto de autocratización, ¿no? De autoritarismo electoral, donde no hay control del Poder Ejecutivo, no hay división de poderes, se manipula la información por parte del gobierno, ¿no? Se registran como prácticas de creciente autocratización del poder político en Guatemala. También la instrumentación, podemos decir, y creo que en Guatemala es un buen caso de lo que se denomina en América Latina como la guerra jurídica, ¿no? Como es el lawfare, como esa emplear el derecho para descalificar a los candidatos opositores, ¿no? Los procedimientos judiciales. Bueno, estas fuerzas políticas están asociadas más bien a una concepción de la democracia participativa, ¿no? Y le dan apertura a todo lo que tiene que ver los movimientos feministas, por ejemplo, y ahí habría que vincular, me parece, esa noción de democracia con los trabajos que viene dando el feminismo, Nancy Fraser, por ejemplo, sobre la esfera pública democrática y pensar en un distinto tipo de ciudadanía también, ¿no? Y de cómo integrar la diversidad cultural, tanto de Colombia, que tiene una gran ahí exponente con la vicepresidenta Francia Márquez, y en Guatemala tenemos a que incorporaron, lo mencionan, el movimiento Semilla menciona la cuestión de los 4 pueblos que integran Guatemala, ¿no? Bueno, en tipologías de la organización destaco el tema de sus estructuras organizativas que combinan, son procesos, yo decía, pertenecen ambos a la nueva izquierda latinoamericana, que es la izquierda democrática, que rescata los procesos históricos nacionales, que se manifiesta contra esa globalización comunicacional y económica que privilegia al capital y a las tecnocracias, ¿no? Tienen bases sociales populares, ¿no? Y se vinculan con movimientos sociales. Colombia Humana bueno, es interesante ver el caso de la organización de Colombia Humana, que se estructura en nodos, en redes, donde se limita prácticamente las estructuras jerárquicas al interior de la organización, predominando asambleas y con únicamente una junta de coordinación que integra uno de los integrantes, bueno, por supuesto que es Petro, y después hay otros funcionarios del gobierno, ¿no?, que integran esta junta de coordinación de Colombia Humana. Y bueno, en el caso, es un movimiento político, entonces se define como movimiento político, pero que tiene funciones partidarias, lo cual es la estructura de oportunidades políticas, quiere decir las reglas, la legislación de Colombia permite entonces la presentación de candidatos, decía, por distintas figuras jurídicas, no solamente por los partidos políticos, sino también por los movimientos, por los grupos significativos de ciudadanos. Y esto ha hecho que Colombia Humana, bueno, se defina como movimiento político. Y por último, el movimiento Semilla también se define como un movimiento, el partido se define como un movimiento, constituyendo su unidad básica los semilleros, ¿no? Pero la legislación en Guatemala es muy detallada en cuanto a la estructura que deben contemplar los partidos políticos, la estructura que deben organizar, ¿no? Los órganos internos, a nivel de los distritos, ¿no?, o a nivel tanto municipal, departamental y nacional. Es muy detallada la legislación. Entonces, bueno, por supuesto, para obtener la personalidad jurídica debe adecuarse a esta regulación, ¿no? Entonces ahí creo que hay una regulación muy restrictiva, ¿no?, de las formas de organización de un partido político en el caso de Guatemala. Bueno, finalmente entonces, para terminar,
Bueno, es un partido movimiento, entonces, porque se conforma se reconoce como un movimiento político, con vinculaciones con movimientos sociales, fueron muy importantes para que accedan al gobierno la movilización de los pueblos indígenas en Guatemala y de los jóvenes también, ¿no? Y se reconoce entonces como un movimiento político. Y bueno, para concluir entonces, ambas fuerzas políticas pertenecen a la nueva izquierda, a la izquierda democrática, surgen después del ciclo progresista de la región, ¿no? Ya en el 2018, concluido ese ciclo progresista. También se enfrentan al neoliberalismo, ¿no? Inauguran periodos de gobierno de izquierda en ambos países, las dos fuerzas políticas, ¿no? Contribuyen a ir construyendo en estos países donde vivieron extensos periodos de conflictos armados, podríamos decir, y habría que profundizar ello en términos teóricos y empíricos tal vez, contribuyen a crear una esfera pública democrática, ¿no? Esfera pública en el sentido de que se distingue de las acciones del mercado económica, pero también es crítica de las organizaciones jerárquicas estatales, ¿no? Y es crítico de esas formas de instrumentación que tiene el Estado, ¿no? A veces muy burocráticas, muy ajenas a incentivar la participación popular, ¿no? Bueno, entonces, para finalizar, Colombia Humana recientemente propuso unificar a todas las organizaciones que integran el pacto histórico para superar esa fragmentación que existe de la izquierda también, ¿no? En Colombia. Y en el caso del movimiento Semilla, bueno, es muy reciente, pero puede institucionalizarse, ¿no? Tal vez se institucionalice o es lo que promueve, ¿no? Su institucionalización para constituirse como una fuerza política, ¿no? De izquierda en la democracia y así contribuir a la estabilidad, ¿no? De la democracia en Guatemala en un contexto, ¿no? Que accedió al gobierno, en un contexto que muy cuestionado por la creciente autocratización y también, pero que cuenta sí, y que creo que es relevante eso, el presidente actual Arévalo cuenta con apoyos internacionales, ¿no? Para llevar adelante, ¿no? Su plan de gobierno y eso puede fortalecer a la fuerza política que representa. Bueno, muchas gracias. Entonces yo ahí sí doy por concluida. Agradezco a la SOME, ¿no? Y al grupo de investigación de partidos políticos que también coordina el profesor Andrea Busoletti de la Universidad de Guadalajara, que también coordina con tanta dedicación y bueno, es un término que no me gusta usar mucho, eficiencia, pero es la verdad, eficiencia. El grupo, ¿no? Entonces le agradezco mucho porque para mí siempre significa una retroalimentación muy rica la participación en este grupo. Bueno, les agradezco mucho, espero que ahí lo puse dejar de compartir y bueno, muchas gracias por escucharme. Pues yo aprovecho más bien, somos tres, pero dándole sentido también un poco a esa ocasión para que podamos tener, aunque sea entre pocos, insisto, pero una pequeña ronda de comentarios, de preguntas y respuestas. Yo tengo algunas, son principalmente comentarios o sugerencias, no tanto preguntas, aunque ameritarían también a las dos ponencias que fueron presentadas y me voy un poco en orden de exposición. Quería comentar a la doctora Moreno Hernández. Se me hizo muy ilustrativo y muy completo todo el recopilado de información sobre los partidos políticos. La doctora Marcucci hizo un válido comentario. Yo creo que
es suficiente hasta quitar el solo Estados Unidos. Se puede ver como un prejuicio anti Estados Unidos, pero me refiero al hecho que, por ejemplo, en algunas sedes, organizaciones internacionales, me viene a la mente, por ejemplo, la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos Progresistas en América Latina. Canadá es incluido como parte de los países latinoamericanos. Puede parecer extraña, pero no olvidemos que Canadá tiene una parte de población de habla francesa. Hay, por ejemplo, la región del Quebec, que es una población prevalentemente francesa, y que por lo tanto que tendemos a ver los latinos con referencia a una derivación española o portuguesa, en el sentido del idioma, incluso que se habla, creo que es válido todavía mantener Canadá. Quien efectivamente estaría un poco fuera de ese esquema es el propio Estados Unidos y los países que todavía siguen siendo vinculados estrictamente a la Gran Bretaña, Reino Unido, con una mayoría poblacional que habla inglés. Pero bueno, preguntando más bien y comentando a la doctora Moreno, más allá de ese detalle, que al final de cuentas es un detalle menor, creo que hay tres cosas que quería integrar a lo de su presentación. Decía, hay mucha información, hay mucho dato, y creo que se podrían crear como puentes o comparaciones o conexiones entre algunos de los propios datos que se presentan de manera individual en la ponencia. A mí me viene a la mente uno algunos sí lo presentaste, pero quiero proponerte otros a fines también de tratar de interpretarlos. Por ejemplo, creo que sería muy interesante ver si hay o no hay, porque también a veces resulta que no hay ningún tipo de relación o correlación, ¿qué nos da el contraste entre el número de partidos, tanto los reales como, el número total o el número de los propios representados, qué tanto hay entre ese valor y la participación electoral? Un poco viendo la información que presentabas, intuitivamente, insisto, sin el rigor de comparar cada uno de los países y cada uno de los datos, me saldría de decir que no es que si hay más partidos hay más participación. No hay como una tendencia que el ampliar de la oferta política se traduzca en un mayor interés de los ciudadanos a participar. O hasta el efecto contrario, lo digo más como en una vox populi, no en una interpretación científica. Son demasiados, no voy a votar, porque son demasiados, pero todos son iguales, son demasiados, pero no ofrecen nada nuevo, son demasiados y piensan en sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese vocabulario, lenguaje del abstencionismo y del anulismo, que no necesariamente, o sea, tendemos a ver el abstencionismo como, en una visión participativa, como algo negativo, pero retomando un poco uno de los autores que mencionabas al principio de la presentación, Sartori cuando habla del abstencionismo dice, pues también no votar es una decisión política, legítima. Entonces, en fin, no tanto ver la participación como algo positivo siempre, de todas maneras, y la abstención de algo negativo, pero de manera, insisto, más aplicar como esa manera metódica de ver que tanto tener más partidos, tener participación o no, o hasta una relación inversa. Eso es una primera contraste de datos que la información que tienes, me permito de hablarte de tú, espero que no haya problemas, pero que puedes realizar. Una segunda cuestión que estaba un poco ahí indirectamente sobre fuerzas políticas antisistema, populistas. Yo, viendo un poco los valores, por ejemplo, del voto en México en 2018 y 2024 y otros países, me sale una inquietud. Es decir, cuando se habla de populismo hay siempre un poco una tentación de decir es malo a priori, de todas maneras, no son democráticos, tienen tintes autoritarios, etcétera, etcétera. Y si se dice eso es porque también un poco es cierto, no quiero decir, no quiero tampoco ser el abogado defensor de los partidos o liderazgos o fuerzas populistas. Pero viendo algunos de los datos de participación me dan la idea que, pese a todo lo que podamos criticar, donde hay liderazgos carismáticos y populistas, eso sí logran atraer más participación.
Es decir, hay una mayor capacidad de mover la gente a votar cuando hay una figura carismática, un hombre o mujer fuerte, por la cual el ciudadano se sienta motivado a acudir a la elección. Última, me resultaría interesante, creo que eso tendría que ser desglosado porque lo presentaste a nivel país, pero sería interesante también verlo desglosado por partido. Por supuesto no da la presentación, como son muchos datos, me atrevo a decir que toda la información que tienes da hasta para más textos, no solo para uno en especial. Pero viendo el desagregado de los partidos, ¿qué tanto hay relación entre la afiliación que los partidos tienen y la votación que recaudan? Porque también ahí hay una inquietud y sensación. Es decir, mientras en el siglo XX, en la época de los partidos ideológicos de masa, la afiliación reflejaba una real presencia en la sociedad y por lo tanto luego también había como una proporción entre inscritos, afiliados y voto que los partidos conseguían. Tú hablaste mucho de la volatilidad electoral, que es un factor muy evidente en todas las elecciones recientes. Se me genera la inquietud que ahora en realidad el número de afiliados sea nada más en países como México o que tengan legislaciones similares, más un requerimiento formal que se cumple porque lo piden las instituciones para participar al juego electoral, pero no son ilustrativos de un voto real, a tal punto que pues, las cifras de afiliados no, la proporción entre el partido que tiene más afiliados luego no se traduce automáticamente en el partido que tiene más votos. Una última cosa, sé que son muchas, pero creo que, insisto, yo siento que ahí hay todo un mapa de información maravilloso y creo que tengo el atrevimiento, sin querer parecer uno que está cuestionando, pero creo que a lo mejor la parte que se puede aprovechar más es combinar datos para poderlos interpretar. Entonces creo que trabajando sobre esas cosas pues sí se puede generar. Lo último puede parecer un comercial y me doy cuenta que puede ser un poco impropio por parte de un servidor. La doctora Rosa Marías creo que sabe bien a lo que voy a hacer referencia, pero el día de antier presentamos un volumen muy consistente hasta en términos de páginas sobre el tema de los nuevos partidos políticos, que de hecho fue producto de un seminario que aquí se realizó en SOME. Y ahí hay muchos estudios de caso mexicanos, pero también internacionales. Hay también una primera parte dedicada al abordaje teórico de, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de un partido nuevo, porque es muy fácil ponerle etiqueta, pero en términos científicos corresponde a ese concepto. Entonces, más bien, en ese caso, insisto, suena un poco a comercial y suena, no me malinterpreten, porque parece que más bien estoy cuidando un interés particular, pero sí está la invitación a lo mejor que conozcas ese volumen, porque creo que te puede aportar, hay aportes de autores contemporáneos, con todo reconocimiento a los autores clásicos que has mencionado en tu presentación. Y ahora voy a algunos comentarios, tal vez son menos, pero también porque conozco más el trabajo de la doctora Marcusi por los seminarios de SOME de los años anteriores. Y yo quiero enfocarme, aunque es una pregunta sola, creo que da para una explicación muy útil y enriquecedora, dado que un poco el foco, el corte del seminario de ese año es también ver cómo las semejanzas, cómo hay fenómenos que aunque aparecen muy locales de un país, luego contrastándolo con lo de otros países, se muestran muy semejantes. Entonces, quería preguntarle sobre dos aspectos, es decir, ¿qué tanto esos partidos son similares entre ellos en una dimensión ideológica? Individualmente nos lo describió, pero los puntos de contacto entre las ideologías de esas dos fuerzas políticas y que tanto también reflejan o menos el patrón que hay dentro de América Latina. Y es la misma pregunta, pero digamos un matiz, ¿qué tanto también esas fuerzas políticas pueden ser connotadas como en su momento de aparición en el escenario político como fuerzas políticas populistas
antisistema, anti-status quo, es decir, que tanto realmente reflejan una presión desde afuera y que tanto más bien son el resultado un poco de negociaciones entre la clase política, entre las élites o el establishment. Entonces, tener un poco la idea de también esos dos casos, compararlos en esas dimensiones e insertarlos dentro de el área regional de nuestro interés. Y por mi parte sería. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Sí, no había pensado, los incluía los dos porque me interesaban por ser fuerzas políticas, bueno, que pertenecen a lo que mencioné como nueva izquierda, porque focalizan o le dan predominio a la seguridad social, son críticos del neoliberalismo, promueven la diversidad cultural, la diversidad, y reconocen también a los pueblos originarios en cada uno de estos estados nacionales, ¿no? Como el caso de Colombia y ambos partidos también surgen como fuerzas de izquierda en países donde la democracia siempre fue muy inestable, podemos decirlo, muy cuestionada por la presencia de grupos armados, ¿no? Y por esa violencia política, que en el caso de Guatemala, los que son expertos extienden en la violencia política en Guatemala desde el golpe de Estado de Arben del siglo pasado hasta acá prácticamente los 90, ¿no? Como un país sujeto a estos enfrentamientos armados, incluso llaman al Estado de Guatemala como un Estado que es contrainsurgente, ¿no? Un Estado hay especialistas, bueno, Carlos Figueroa Ibarra, que él es guatemalteco, ¿no? Un estudioso que trabaja en la Universidad de Puebla, que profundiza el tema de Guatemala, que habla de un Estado contrainsurgente prácticamente hasta los 90, ¿no? Entonces son países donde las democracias son muy recientes. Y en el caso de Colombia, bueno, teníamos liberales y conservadores, es considerado como un país en la calificación de Freedom House o de variedad de la democracia, como una democracia electoral, y digamos, sujeta a estas cuestiones de las presencias de organizaciones armadas, a las fallas que tiene la jurisdicción estatal, ¿no? Sobre las organizaciones ilícitas, sobre los enfrentamientos armados. Entonces, ambos son fuerzas políticas que de izquierda democrática, pero en contextos donde la izquierda se asociaba con la violencia armada también. Entonces eso me interesaba, los dos partidos. Ahora están en el gobierno, llevan adelante, creo que tienen propuestas similares en el sentido de, bueno, defensa de la paz, el Estado de Derecho, el predominio de las políticas sociales, distributivas, el reconocimiento de la diversidad cultural, del feminismo, ¿no? Bueno, incorporan el cambio climático, el tema ecológico también es importante para las dos fuerzas. Pero la verdad, bueno, me deja la inquietud de esto de si son antisistemas o son fuerzas, ¿no?, que surgen de la concertación entre élite política. En el caso de Colombia, bueno, Colombia Humana ya viene de varios, lo pongo en el trabajo, ¿no?, que ya ha participado en 2 elecciones presidenciales, cuenta como antecedente al movimiento progresista, y en el caso del movimiento Semilla no, es muy reciente y surge como un grupo de reflexión en Guatemala, no surge como partido político, frente a los movimientos contra la corrupción del año 2015, a toda la movilización que implicó la renuncia de los 2 presidentes, ¿no?, del presidente y la vicepresidenta, acusados de caso de corrupción por una comisión internacional. También me interesa mucho de los 2 partidos el tema de cómo influye lo internacional. En el caso de Guatemala, bueno, ahí es bien claro, porque Arévalo tuvo apoyo de Estados Unidos, de varios países de América Latina para acceder al gobierno. Y en el caso de Colombia, tiene proyección internacional porque ellos están instrumentando el proceso de paz.
y donde intervino Noruega, donde intervino, bueno, Cuba también, que había firmado Santos, ¿no? Como uno de los procesos de paz. Pero también Petro tiene mucha ahora eh, adhesión internacional o presencia internacional, mejor dicho, presencia internacional con sus propuestas de en favor del cambio climático, ¿no? Y de esa economía ecológica. Bueno, pero de todas formas le agradezco mucho porque me deja pensando esto para reformular un poco el trabajo y tal vez hacerlo más analítico, ¿no? Y no tan descriptivo de estas fuerzas que usted, que como me mencionaba. Le agradezco mucho. No Sí, sé si le... si me permite. Sí, discúlpame, profesora Cristina, yo me adelanté. No, me parece muy bien. Era quien había finalizado la intervención y va acorde, ¿no? Discúlpame. A las inquietudes por parte del profesor. No, sin problema. Muchas gracias. Bueno, respecto a los comentarios que nos realiza el doctor, quiero agradecerle las observaciones, sus recomendaciones, creo que sí son importantes, y también mencionar que es un trabajo que está en construcción, ¿no? Hicimos como un primer corte. También decirles que esta parte de contemplar a la parte norte se realizó este último momento. Teníamos únicamente ¿no? esta delimitación en América Latina y al final pensando en tener nos permite pues tener estos pequeños cambios, ¿no? Que hay que adaptarlos a la presentación, al trabajo que se está desarrollando. Me parece interesante el que plantea el doctor, ¿no? Como análisis de cómo el número de afiliados que tienen los partidos políticos y la participación, la votación que tiene cada uno de ellos. Habría que data para poder tratar de implementarlo, de lograr realizar este comparativo. Es verdad que puede influir estos nuevos liderazgos populistas, que en algunos casos sí los identifico de acuerdo al porcentaje de participación electoral, ¿no? Como es en el caso de México en el 2000 con Vicente Fox, en el 2012 con Enrique Peña Nieto por parte del PRI, y ahorita con la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, ¿no? Por este liderazgo y esta legitimidad de Morena. Entonces, ahí sí aplicaría lo que plantea el doctor Andrea sobre si estos liderazgos inciden, ¿no? Influyen en lograr esta movilización con lo que respecta a la ciudadanía durante los procesos electorales. Habría que analizar si esa variable se repite, ¿no? En los casos de el resto de los países. Ahora, también quería, en la situación de los afiliados, pues mi referencia es Peter Mayer, ¿no? Él utiliza estas tres variables, que es la volatilidad, el porcentaje de participación y el número de afiliados. Entonces, tener esta primer como radiografía de estos tres elementos y posteriormente, ¿no? Complementar como así es su propuesta, pero también me queda pendiente esta parte de fortalecer cuál es el perfil de estos afiliados, ¿no? Y aquí habría que a la profesora de la Universidad de Harvard, que analiza cómo ha evolucionado seguidores, pero no necesariamente registrar dentro de esas instituciones. El trabajo que se ha realizado, tengo claro también que hace falta fortalecerlo con otros elementos, ¿no? Que nos van a permitir una mayor cobertura y también dándole como más sentido a
de comprender cuál es el estado actual de estas instituciones. Y con lo que respecta a la mortalidad, el dato que tengo hasta este momento y que se logró obtener corresponde del 2009 al 2024, ¿no? Me queda pendiente todavía del 2000 al 2009. No ha sido fácil la construcción de esta base de datos. En algunos, por ejemplo, bueno, que no... Pues, los mismos páginas están en reparación, entonces pues quiero decirles que está en proceso, que agradezco mucho sus comentarios, alguna van a fortalecer este proyecto de investigación. Les agradezco mucho y sería todo de mi parte. Si les parece, doctores, entonces daríamos por finalizada así la mesa, si le parece al profesor, que es coordinador del grupo de investigación de partidos políticos de la SOME. Yo le agradezco mucho que haya tomado el tiempo para venir a hacernos comentarios, tan enriquecedores siempre, desde esa perspectiva tan analítica, que a mí siempre me asombra un poco, yo viéndolo tan joven. Pero bueno, le agradezco mucho su presencia en el seminario, en la exposición. Muy enriquecedor, como siempre, participar en este grupo de la SOME. Como yo decía anteriormente, para mí es una gran retroalimentación en los estudios empíricos y en la teoría. Agradezco también a la profesora Cristina, que se dio su tiempo para estar presente en este seminario y compartirnos su importante trabajo que se ve que es tan dedicado, ¿no?, sobre el tema de los partidos políticos. Y bueno, entonces doy por finalizada entonces la mesa 2 del día de hoy sobre los partidos políticos. Entonces, espérenme un poquitito acá que tengo un problemita de conexión. Doy por finalizada entonces la mesa del grupo de investigación de partidos políticos sobre estas nuevas en mi caso particular, ¿no?, nuevas organizaciones, pero en el caso de la profesora Cristina, esta radiografía de los partidos políticos en América Latina. Así que espero que, bueno, podamos continuar con este trabajo tan enriquecedor del grupo de investigación de partidos políticos. Muchas gracias. Yo, dos palabritas, bueno, dos de número no van a ser, pero una muy breve intervención final, no sobre las ponencias, o sea, los comentarios que se hicieron. Solo hacer presente, la doctora Rosario lo tiene presente, pero comentándolo también a la doctora Cristina Moreno. Una vez que termine el Congreso y pues no se acaba aquí, en el sentido que la convocatoria ha sido lanzada con el intento de generar una publicación. Y eso implica que en las siguientes semanas, insisto, ya que acabe el Congreso y que nos reorganicemos un poco, pero los estaremos buscando para revisar. Hubo un poco de problemas en el sentido que algunos mandaron ponerse por plataforma, otros no, entonces probablemente nos vamos a tener que también nosotros coordinadores a poner a rastrear cuáles fueron los trabajos como tal entregados con un texto escrito, una ponencia en extenso, y eso a fines también de empezar a moldear ese proyecto editorial, y por esa razón los estaremos buscando también después del Congreso. La idea es no soltar todo eso, sino que esté encaminado a que se convierta o en un volumen. También platicó justo con la doctora Marcucci de un número temático en una revista de la UAM, la revista de apuntes, entonces, de argumentos, perdón. Entonces vamos un poco viendo, pero pues va a haber todavía un seguimiento. Los invitamos a mantenerse al tanto de las comunicaciones. Y por ahora sí no hay más que agregar. Justo